Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 1. No vayan desde la parte delantera. Divídanse a los lados y contraataquen. En un rincón de la vasta pradera expansiva normalmente tranquila y apacible, un grito resonó en voz alta, como si sollozara a través de esa atmósfera. El dueño de la voz era un hombre robusto, vestido con una armadura blanca como su voz, que estaba dando órdenes sin ninguna interrupción a unos 40 soldados bajo su mando. Pero el rugido del Hornhead fácilmente ahogaba su voz. Sonaba hacia afuera a través de la tierra, era un grito bajo y pesado que sacudió el centro del cuerpo. El cuerpo de color plomo era de 5 metros de largo y su altura excedía los 2 metros, por otra parte, su cola era larga y gruesa, además de un cuerno rústico saliendo de su cabeza, que dio origen a su nombre. Hornhead era un monstruo frenético que daba embestidas con su cuerno como arma. Su cuerno y cabeza se endurecieron para parecerse a la piedra. Su apariencia es similar a un gran rinoceronte con armadura de hierro. Aunque era omnívoro, no tenía ninguna preferencia por aprovecharse de otros animales, incluyendo los seres humanos y otros monstruos. Sin embargo, era muy consciente y territorial ya que no había monstruos que podrían rivalizar con la fuerza del Hornhead en los alrededores, por lo que aumentó rápidamente su influencia y había extendido su territorio cerca de la esfera de los medios de vida humana. Esta fue la razón por la que actualmente se enfrentan al Hornhead, con ganas de someterlo. La amenaza más grande era que la misma punta tenía el poder suficiente para destruir sola fácilmente una casa. Probablemente los humanos no saldrían con vida al recibir un ataque directo de esta. Debido a que, a pesar de que estaban tratando de derribarlo atacando desde los lados del Hornhead, se les impidió hacerlo moviendo su larga trompa y cola para intimidar a los soldados de los alrededores. A pesar de que había sufrido algunas heridas, no fueron suficientes para calmar sus movimientos. Y a medida que el combate se prolongó, algunos de los soldados también empezaron a sufrir lesiones. Afortunadamente, no había nadie que consiguiera una lesión lo suficientemente grave como para que se convierta en un obstáculo en la lucha, pero si continuaban luchando en el estado actual, con el tiempo, incluso las bajas ocurrirían. El capitán de los soldados estaba reflexionando sobre qué hacer, cuando de repente, una pequeña sombra pasó por su lado sin hacer ruido. Por favor espere, es peligroso. Cuando el capitán se dio cuenta de esto, trató de detener a la pequeña sombra, pero las piernas del niño no se detuvieron. Sin ni siquiera dar marcha atrás, el muchacho se dirigió al capitán. Más que esto es una pérdida de tiempo. Haga que todos los chicos se retiren. No van a ser nada más que una molestia. Escuchando ese tono indiferente, el hombre no podía hablar. El empleador de estos soldados era Hayden Stokes. Su hijo, Harold, sacó la espada de la vaina que colgaba de su cintura. A diferencia de los soldados cuya defensa fue reforzada por una armadura de hierro, Harold se puso de pie delante del Hornhead mientras llevaba una chaqueta, pantalones de cuero ajustados y botas que habían subido hasta las pantorrillas. A medida que el Hornhead dejó de recibir ataques de todos lados después de que los soldados se replegaron, los ojos del Hornhead capturaron la figura de Harold. Harold, quien tranquilamente estaba cerrando la distancia con pasos inquebrantables, el Hornhead dio un fuerte estruendo. Finalmente, hubo un cambio en la expresión de Harold. Se dice que el perro más débil ladra más fuerte. No fue temor ni nerviosismo, pero sí ridículo. Esos ojos examinaban por completo al Hornhead. Eso podría haberlo provocado. Mientras violentamente gritaba de nuevo, el Hornhead cargó contra la figura, que era mucho más pequeña que él mismo. La gran figura se acercaba, pero Harold no fue perturbado y no mostró ningún movimiento que indicara que lo esquivara. Y el instante en que la distancia entre los dos se redujo a tan solo unos metros, Harold se movió hacia adelante. Inmediatamente un sonido estridente resonó. El origen fue el instante cuando la espada de Harold y el cuerno del Hornhead chocaron. Los resultados del choque fueron el llanto del Hornhead, diferente al anterior, que estaba lleno de dolor, y el cuerno, que lo simbolizaba, había sido cortado de raíz.
Si no me equivoco, los herreros utilizan todo el cuerno de este tipo. Bueno, solo se convertirá en monedas sueltas, pero recupérenlo. Harold ni siquiera perdonó una mirada al Hornhead, que sufría de dolor. Era como si desde el principio, el Hornhead ni siquiera había estado en sus ojos. Pero, aunque fue un duro golpe, no fue fatal. El Hornhead puso poder en sus extremidades dobladas y se levantó. La ira estaba presente en esos ojos. Como si quisiera golpear con su rabia, aulló 3 veces. ¿Qué está? Hacia el cambio del Hornhead, un solo soldado levantó una voz sorprendida. Una luz amarilla de oro rodeando su enorme cuerpo. Esa era una formación mágica. Había 2 categorías de monstruos que podrían utilizar magia. Eran ya sea la especie que de forma innata sobresalían en el uso de la magia o los que eran los más fuertes dentro de sus respectivas especies y habían adquirido la magia durante el proceso de su rápido crecimiento. Este Hornhead era del último. Esta era una prueba de que tenía mucha fuerza. Se levantó sobre ambas patas delanteras, como si quisiera pisotear y aplastar el suelo, golpeándolo con ellas. Con esto como punto de partida, fisuras corrían por el suelo en línea recta hacia el suelo bajo Harold y los soldados. Grand Punisher. A pesar de que tenía un nombre exagerado, esta magia a nivel intermedio era una magia del sistema de tierra que funciona sobre la corteza para atrapar y aplastar al objetivo hasta la muerte. El poder era alto, pero ya que el ataque era lineal era fácil ver a través de él y si se tomaba cierta distancia, no sería difícil de evadir. Pero contra Grand Punisher, Harold cargó desde el frente. Y saltó justo antes de ser tragado por las paredes de tierra. Mientras que pateaba las paredes de tierra procedentes de ambos lados, con las piernas alternativamente, corrió como si estuviera sprintando en el aire. Después de recorrer unos 10 metros, al final, Harold saltó muy alto en el aire. A una altura desde donde podía mirar hacia abajo al Hornhead. Con un sonido crepitante, rayos revistieron la espada en las manos de Harold. Esto es todo por tu inútil lucha. La espada fue revestida con tanta electricidad que uno podría pensar que era la hoja de la espada la que brillaba. Harold la hizo girar hacia abajo sin ninguna duda. Thunderbird. Al instante, con un rugido, un pájaro gigante de rayo fue despedido de la espada y atacó al Hornhead como queriendo tragarlo. El Thunderbird, que tenía suficiente calor para quemar los ojos de aquellos que estaban viendo, atravesó el enorme cuerpo. Un poco más tarde, después de que Harold aterrizó, el Hornhead cayó al suelo. Muchos lugares en el enorme cuerpo fueron quemados y asados, y el humo se levantaba de todo el cuerpo. Ni siquiera se inmutó tras caer hacia abajo. La vida del Hornhead había terminado por completo. Con esto, no hay nada más que hacer aquí. Terminen rápidamente de ponerlo en orden. Sin conseguir una sola lesión, sin ni siquiera sudar, Harold, que había derrotado a un monstruo enorme, actuó como si fuera natural y volvió de nuevo al carro. Esto significaba que había dejado que ellos se hicieran cargo de la recuperación del cuerno y disponer del cadáver. Después la figura de Harold desapareció cuando la puerta del carruaje se cerró con un chasquido. Por último, el aire que los envolvía los tranquilizó. Como si fuera planeado, todos ellos simultáneamente exhalaron. Primer escuadrón, recuperen el cuerno. El resto de las escuadras, dispongan del cadáver, trabajen rápido, es un trabajo adecuado para nosotros que molestamos a Harold Sama con algo como esto. De manera que el aire retenido se había aflojado un poco, las órdenes del capitán salieron volando. Entre los soldados que se movían con rapidez después de haber recibido esas órdenes, un nuevo recluta en el primer equipo, que se le había dado la tarea relativamente fácil de recuperar el cuerno, todavía no podía creer la escena que acababa de ver y le preguntó a un senpai: ¿era Harold Sama tan fuerte? Ah, ahora que lo pienso, es la primera vez para ti, ¿eh? Entonces no es de extrañar que estaría sin habla tras esa escena. Pensando eso, el soldado cuestionado, Elías, sonrió irónicamente. Desde hace unos 3 años, Harold Sama comenzó a acompañar a las expediciones de sometimiento. En ese momento sí, que era bastante fuerte, pero ahora, es como puedes ver. Sin embargo, ¿está bien? Incluso si es fuerte, él sigue siendo el heredero de la familia Stokes, por lo que si por alguna casualidad llegara a sufrir una lesión. Bueno,
la cabeza del capitán y de algunas otras personas volarían. Físicamente. Mientras que hacía un gesto de cortarse el cuello, dijo Elías. Hacia el contenido turbulento que era contrario a la manera indiferente en el que lo decía, la columna vertebral del nuevo recluta se congeló. Eso no está del todo bien. Ese no es el caso. Con el tiempo, incluso lo entenderás. Declarando así que, sin ningún temor o ansiedad, Elías palmeó ligeramente la espalda del nuevo recluta. El nuevo recluta todavía no podía entender cómo Elías podía comportarse de una manera tan compuesta. Pero cuanta más experiencia tenía un soldado de luchar junto a Harold, más profunda era su confianza. Cuando Harold había querido ir con las expediciones de sometimiento, al principio, incluso sus padres lo habían desaprobado. Para sus padres que adoraban a su hijo, era obvio el detenerlo. Pero cuando balanceó su espada a la ligera y utilizó un poco de magia delante de sus ojos, dieron fácilmente su permiso. Era porque estaban encantados por su excelente talento y, al mismo tiempo, anticiparon que incluso la fama Stokes aumentaría debido a su fuerza. De esta manera, a Harold se le permitió acompañar a la expedición, pero era la primera vez que había luchado con un monstruo. Al principio, él había luchado batallas duras e incluso había conseguido lesiones que no eran pequeñas. Pero cuando Harold se lesionó había escondido el hecho a sus padres. Fue particularmente malo cuando, a pesar de que su hueso se había agrietado, se comportaba como si nada hubiera sucedido, y después de salir al territorio Sumeraji, había regresado solo después de que su herida se había curado a los pocos días. A pesar de que, aparte de Harold, nadie era consciente de lo que significaba exactamente, había vidas que se habían salvado. Originalmente, las expediciones de sometimiento serían acosados por el peligro. Incluso si encontrarse con monstruos fuertes como el Hornhead de esta vez era considerada como rara, recibir heridas cortantes en batalla y morir no eran en absoluto inusual. Pero después de que Harold había comenzado marcado a lo largo, las personas que recibieron heridas graves se redujeron notablemente y no hubo muertes en absoluto. Esto fue porque el propio Harold iría en contra de la mayoría de los monstruos, pero, aunque lo negaba, él estaba tratando de proteger a los soldados. La lesión del hueso roto también había ocurrido cuando él había protegido a los soldados que estaban a punto de ser golpeados hasta la muerte por monstruos. Era evidente también que, en esta ocasión, había considerado que algunos soldados podrían lesionarse si la batalla tardaba más tiempo. Los soldados se alegraron por su cuenta, pero más que eso, también se frustraron. Ellos estaban siendo protegidos por quien tenían que proteger. Y también estaba el hecho de que todavía era un niño. Es por eso por lo que había muchos soldados entusiastas que habían jurado ser lo suficientemente fuertes para proteger a Harold. También se convirtió en su motivación para entrenar. He adquirido suficiente experiencia en el combate contra los monstruos que salen en esta zona. Si es posible, quiero ir más lejos, pero tengo que asegurarme de que nadie salga herido. Todavía hay una gran cantidad de monstruos que todavía no he encontrado, por lo que quiero recoger datos de forma rápida. Incluso si se sabía que la razón de la conducta de Harold era totalmente para ganar más experiencia de forma eficiente para poder sobrevivir, no cambiaría el hecho de que había salvado las vidas de los soldados. Por cierto, la razón por la que había escondido la lesión de sus padres era porque pensaba que le iban a prohibir que acompañara a la expedición si lo supieran. Al igual que, después de acumular encuentros con muchas personas debido a muchas cosas, estos 3 años habían dado lugar a un enorme cambio en Harold. Los cambios principales fueron la mejora en su capacidad de combate y su crecimiento mental. Gracias a continuar luchando desesperadamente, fue que pudo enfrentarlos sin miedo y luchar contra varios monstruos por su cuenta, e incluso podría derrotarlos con seguridad. Pero debido a que estaba un poco demasiado entusiasmado con las ganas de pelear, se había llegado a conocer como un adicto a las batallas, berserker, un símbolo de miedo entre la población. Y una cosa más, esto no era sobre él mismo, pero era el cambio más grande que se había producido en el entorno Harold. El más grande era Tazku Sumeraji. Debido a sus esfuerzos, el día en que la agricultura LP podría estar bajo el sol se hizo más cercana.
Harold, que había regresado a la mansión Stokes después de terminar la expedición que tomó aproximadamente 2 semanas, sin ni siquiera mucho tiempo de sobra para recuperarse de su fatiga, se subió al carro para volver al territorio Sumeragi con Tazku. Con respecto a esto, sus padres lo habían interpretado convenientemente como que era un apasionado de Erika. Su estómago se hizo pesado de pensar acerca de qué tipo de reacción tendrían los dos cuando se anulara este compromiso, pero pensándolo bien, lo que tenga que pasar, pasará, decidió olvidarse del asunto. ¿Cómo fueron las negociaciones? Avanzaron sin ningún problema. Con esto, podemos empezar a trabajar seriamente hacia propagarla. Tazku respondió mientras sonreía hacia Harold, que tenía una mirada amarga. Avanzando con éxito significaba que fue como estaba previsto. La casa Stokes se mostraba satisfecha con la toma de los beneficios que solo estaban allí, delante de sus ojos. Los beneficios únicamente significaban que las granjas en las que se utilizó el cultivo LP en el territorio Stokes estarían exentos de la cuota del contrato y la tarifa de utilización se reduciría, y también que una parte de los impuestos recaudados en base a la cantidad recolectada sería devuelta a la casa Stokes. Debido a esto, las casas rurales en el territorio Stokes podrían usar agricultura LP con menos carga. Si la agricultura LP, que tenía un ciclo de cosecha rápida, se hiciera popular, estaría en una posición ventajosa debido a su exportación a otros territorios y países, y debido a los rendimientos comparativamente elevándose, la población sería capaz de pagar la contribución impuesta por la casa Stokes sin retrasos. Desde el punto de vista de Hayden, los ingresos se elevarían aún si él no hiciera nada, por lo que podría haber decidido que no habría ninguna necesidad de entrar por la fuerza en la experimentación de la agricultura LP. No sería tarde incluso si pedían los derechos de propiedad conjunta después de que Harold y Erika estuvieran oficialmente casados. Para pensar que las negociaciones irían tan fácilmente. A pesar de que no era algo que el autor que había ideado todo debería haber dicho, involuntariamente soltó un suspiro pensando en la descuidada decisión que había hecho su padre. Y hacia tal Harold, Tazku dijo, «Eso es correcto», empezó a hablar de un nuevo tema. «Hay un mensaje de Itsuki para ti». «¿Es otra revancha?», dijo Harold. «Ajaja, así, habitualmente sin omitir, es eso también, pero esta vez, hay algo más». «¿Qué hay de participar en el torneo de lucha en Delphi?», fue su invitación. Se acordó de Delphi y también del torneo de lucha. Debido a que en la narrativa de Brave Hearts hubo un caso en que ganaba el torneo de lucha de Delphi. Esa también era una manera de luchar contra los personajes humanos rivales. Es también muy bueno para que no traten de matarse unos a otros seriamente. Esto significaba que era una gran oportunidad para obtener nueva experiencia de combate. Era el mejor cebo para pescar a Harold en la corriente. Interesante. Voy a participar. Y así, se determinó la participación de Harold en el torneo de lucha. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.